Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vamos a trabajar con un tema maravilloso que nos llena de felicidad, de alegría, de gozo, de paz, de tranquilidad. Ese es el mensaje que quiere nuestro Señor Jesucristo que pueda compartir con ustedes el día de hoy. Ese mensaje de amor, de esperanza, de alegría, de paz, de tranquilidad. Que nuestro Señor Jesucristo desde un principio nos los anunciaba y nos los anuncia con sus bienaventuranzas. Por eso es que hoy he titulado este pasaje, este mensaje, esta predica con ustedes de la palabra del Señor, Bienaventuranzas de Jesús. Bienaventuranzas de Jesús. Y vamos a comenzar primero que todo por dejar claro lo que quiere significar para nosotros la palabra bienaventuranzas, porque tiene realmente mucho significado, pero yo se los voy a poner así descrito en significado, lo que significa desde el punto de vista de la Biblia, lo que significa desde el punto de vista de lo que de nuestro Señor Jesucristo nos transmitió, ¿ok? A todos nosotros en la palabra. Y lo vamos a ver, en donde nos dice, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. ¿Ok? Nos muestran el camino que es Cristo para todos los hombres. El camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Pero ahí no lo hacen en ese contexto bíblico, ¿ok? Pero cuando nosotros buscamos ese significado de esa palabra, bienaventuranza, lo que nos lleva es, las bienaventuranzas son las que nos muestran el camino a la felicidad, el gozo profundo del alma. O sea, en otras palabras, bienaventuranza tiene que ver con felicidad, con gozo, ¿sí? Por ser afortunado, con tener alegría. Y nos lleva también a otra parte donde nos dice, en la descripción de la palabra de donde viene, bienaventurado, que nos dice que significa ser feliz, una persona que vive alegre en Dios y por Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos y nos vamos a resumir todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Nos encontramos con, esa descripción que ser bienaventurado es ser feliz, ser afortunado, ser alegre, estar en gozo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, porque estamos en Cristo Jesús. Vivimos en comunión con nuestro Padre Celestial. Pero realmente eso es lo que quiere Dios para nosotros. Ese es el amor de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El amor de Jehová para con sus hijos. Amor. Cuando tú amas a alguien verdaderamente, profundamente, como Dios nos ama a nosotros, lo que quiere es que nosotros seamos bienaventurados. Que tengamos alegría en nuestro corazón, que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que seamos afortunados. Que el Señor nos supla en todo momento las cosas que necesitamos. Y cuando yo hablo de afortunado no significa tener riquezas, sino que, como lo dice la palabra en el Padre Nuestro, que tengamos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Que podamos comer, aunque no solamente de pan vive el hombre, también lo dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que nosotros hemos venido hablando de varios temas que tienen que ver con la fortaleza que debemos tener nosotros, la fe que debemos tener nosotros, la esperanza que debemos tener nosotros en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
Pero cuando dice allí que nos dibuja el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la bienaventuranza, es porque ese es el mensaje de Él, es lo que Él siente, es el sentimiento de Él. ¿Ok? Para con nosotros, el mejor deseo para con nosotros. Pero para poder lograr eso, Él nos muestra el camino, y eso lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es el camino que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tomemos para que tengamos salvación y vida eterna, pero que al mismo tiempo seamos bienaventurados? ¿Ok? Es decir, que seamos felices, que tengamos gozo, que tengamos alegría. Para eso vamos a irnos hoy para hablar de alegría, de esperanza, de fe, de felicidad, todas las cosas maravillosas, ¿ok? De lo que representa el amor de nuestro Padre Celestial por nosotros, por sus hijos. Entonces, claro, lógicamente, debemos tener cierta rectitud para poder tener esta bienaventuranza, ¿ok? Vamos a irnos al Sermón del Monte porque vamos a hablar de cuando Jesús estaba en Galilea, que Jesús estaba buscando, era como pescador, ¿verdad? Jesús estaba buscando a sus discípulos. Es decir, aquellas personas que él iba a discipular, que él iba a enseñar, ¿ok? Para que posteriormente pudieran llevar la palabra del Señor hasta los confines del mundo. Cuando ustedes ven eso, nos encontramos que esos discípulos que el Señor estaba buscando eran los apóstoles, los que se iban a convertir en esos apóstoles, ¿ok? Y entonces comenzaba él a buscar a esos apóstoles como a Pedro, que era Simón, Pedro, Juan, todos los apóstoles, ¿ok? Los 12 apóstoles. Pero, ¿qué pasaba con esto? Que cuando Jesús estaba en Galilea y empezó a sanar personas, ¿verdad? A sacar demonios, a hacer cosas sobrenaturales, esos milagros, las multitudes lo empezaron a seguir, ¿verdad? Para buscar sanación, admirados, sorprendidos por el poder y la grandeza de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Como Dios hecho hombre, pero vino a la tierra en carne y hueso como nosotros. Entonces, siguiendo la multitud, él fue, y vamos a hablar hoy del Sermón del Monte, pensando por aquí, ¿ok? En el Sermón del Monte, Jesús tomó altura, porque había una multitud muy grande, para que lo pudieran escuchar. Y fíjense lo que comenzó diciendo Jesús a sus discípulos. En el capítulo 5, que es del Sermón del Monte, en el versículo 5 que vamos a ver hoy, el versículo 1 al 12, nos dice, en el 5 dice, viendo la multitud, Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, los apóstoles, ¿sí? Los que estaban más cerca, los que iban a convertirse en sus apóstoles, que eran los más cercanos a él, con los que lo acompañaban, pues, en toda esa travesía que él estaba haciendo, para, llevar la palabra y todo el mensaje de salvación y vida eterna. Entonces dice, comienza a hacer las bienaventuras, a hablarles. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. No necesariamente pensemos que seas pobre económicamente, porque lo que dice es pobre, porque él está hablando a los pobres de espíritu, o sea, la gente que digamos, no se enaltece, que no se llena de orgullo, ¿sí? Que no se siente superior a las demás personas, sino que tiene humildad, tiene amor, tiene dádiva en su corazón, independientemente de lo afortunado que pueda ser en todas las cosas y las bendiciones que pueda recibir. Entonces, esos son los que entran en el reino de los cielos. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
¿Por qué? Porque cuando tú pasas por circunstancias difíciles, ¿verdad? Pierdes a alguien querido, tienes necesidad, no tienes cómo darle a comer a tus hijos, pierdes el sitio donde vivías, el trabajo, el negocio, te sientes afligido y seguramente te puedes desahogar como todo ser humano y lloras y pides al Señor. Pero Él lo dice claramente que recibirán consolación. ¿Y quién nos va a consolar? Nos va a consolar el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que entra en nuestros corazones y llena nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu de paz. Y nos va a consolar porque si nosotros vamos por esos buenos caminos, Él nos va a proveer, nos va a ayudar, nos va a sacar del fango cenagoso para pararnos sobre la peña en la roca. Bien, dice luego, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son las personas que son tranquilas, que no son soberbios, que no están llenos de ira, que tienen amor en su corazón, que tienen humildad, que tienen tolerancia. En el 6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Él lo hizo y lo mostró ahí. Cuando en ese sermón del monte, cuando estaban allí, dio comida a 5,000. Multiplicó los panes, unos panecillos que le llevaron, y los peces, para que lo multiplicara para 5,000. Y lo hizo. Hasta que se quedaron saciados de tanto comer. Sobraron trozos de pan que recogieron en 12 cestas. Ya no podían comer más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros tenemos misericordia, que es compasión, ese amor, ese deseo de ayudar a otros, ¿sí? Ese buen sentimiento de ser misericordioso con otros, de ayudar a otros, nosotros también recibiremos misericordia de nuestro Padre Celestial en el momento que nosotros la tengamos que necesitar. La misericordia de nuestro Padre Celestial. No damos para recibir. Bienaventurado el que se llena de gozo por dar, no por esperar recibir. Porque mejor es dar que recibir. Porque si das es porque tienes. Es importante eso. No damos digamos, cuando tenemos misericordia, no damos por limosna, damos porque tenemos amor. Bienaventurados los que sí de esa manera son. En el 8 ya nos va diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando está hablando, bienaventurados los de limpio corazón, está hablando de los que están limpios de pecado. Si estamos limpios de pecado, porque pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, nos arrepentimos y buscamos el reino de Dios en su justicia, vamos por senda de bien y justicia, entonces veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores seremos todos aquellos que vamos por el mundo llevando la palabra del Señor para que las demás personas puedan entender que debe haber amor, que debe haber paz, que debe haber perdón, que debe haber paciencia, tolerancia hacia las demás personas, pacificadores, hablar de paz, hablar de amor, porque esos, como hijos de Dios, es lo que tenemos que buscar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando allí? Los que somos perseguidos en algún momento por ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Dios. Porque aunque ustedes no lo crean, algunas personas no lo sepan, hay países en el mundo, tierras en el mundo, donde hablar de Dios es un delito. Donde tratar de ser un siervo del Señor, llevar la palabra a un mensajero del Señor, es un delito, por el cual te pueden quitar la vida. Y eso lo ven ustedes como lo tuvieron que vivir los apóstoles cuando estuvieron haciendo esos caminos para llevar la palabra del Señor. Entonces hay sitios donde puedes orar, donde puedes hablar de Dios, donde puedes predicar, donde puedes alabar, y no tienes problema porque eres libre en ese momento. Pero hay países, hay tierras donde es un delito porque creen en otros dioses. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nos ofendan. Ahí lo que está diciendo es que nos ofendan por ser cristianos, por creer en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Que hablen mal de nosotros, que nos persiguen, que traten de hacernos daño. Bienaventurados, porque la presencia de nuestro Señor con su Espíritu Santo estará con nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, los siervos del Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En aquellos tiempos, como lo dice en el Antiguo Testamento de las Santas Escrituras, en la palabra de la Biblia, los profetas eran perseguidos, como Jeremías, Isaías, todos ellos, perseguidos por hablar de Dios, por llevar la palabra del Señor. Hoy en día nos persiguen por ser discípulos, por ser siervos, por ser ministros, por ser pastores, por lo que el nombre que o el propósito que tenga Dios contigo. Todos somos iguales, somos hijos de Dios. Cada uno con sus dones y con el propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. Entonces, uno de mis principales propósitos es predicar la palabra del Señor. Llevar este mensaje a ustedes. Que cuando ustedes lo resumen en ese capítulo de Mateo, el capítulo 5, que habla de la bienaventuranza, del 1 al 12, que lo acabamos de ver, lo que nos está es mostrando el Señor, nos está dando la dirección. O sea, nos está mostrando el camino porque nos está diciendo cómo debemos ser nosotros. Cómo deben ser nuestros sentimientos, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo deben ser nuestras actitudes, cómo deben ser nuestros actos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos transitar la vida para verdaderamente ser bienaventurados. Porque como se lo resumí hace unos minutos, bienaventurado, cuando estábamos hablando, en el contexto específico dice, ser bienaventurado significa ser feliz, una persona que vive alegre en Dios y por Dios. Y se lo estoy leyendo porque no quiero poner ni palabras más ni palabras menos. Ese es el significado que tiene realmente. Pero cuando ustedes ven todo esto que Dios está diciendo, que nuestro Señor Jesucristo estaba, ese mensaje que estaba dando en el sermón del que dio en el monte, a sus discípulos,
Les estaba mostrando el camino que los iba a hacer felices, que los iba a hacer afortunados, que los iba a llenar de gozo. O sea, estaba mostrando la línea por donde tenemos que seguir. Y hay momentos en la vida en que pasamos por circunstancias, como seres humanos que somos, que te perturban, que te impactan de una manera que no comprendes. Y a veces te preguntas, Señor, pero ¿por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo trato de ser lo que tú quieres que yo sea? Me pasan cosas que no comprendo. Y entonces tenemos que entender que tenemos que agradecer todo lo que en nuestra vida llegue. Pensemos que sea bueno o malo. Porque cuando vemos lo malo que nos pasa en un proceso que tengamos que vivir o en una prueba que tengamos que vivir, que Dios nos dijo que no la íbamos a vivir. Lo que dijo fue que Él iba a estar con nosotros, que nos iba a acompañar para darnos la fortaleza, para que nosotros podamos pedirle a Él que nos dé la sabiduría, el discernimiento y la visión para saber cuál es el camino, qué debemos hacer. ¿Sí? Preguntándonos, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Porque si somos obedientes, Él nos va a mostrar el camino y nos va a sacar de allí. Nos va a tomar de la mano y nos va a sacar de allí. Pero seguramente en ese proceso, en esa prueba que viviste, aprendiste. Tuviste que haber aprendido algo. O tuvo que haber cambiado algo en ti que el Señor necesitaba que también al final cambiaras. Porque no es Él el que te la pone a la prueba en el proceso, no, sino es nosotros mismos en nuestro propio proceder, en nuestras decisiones, porque tenemos libre albedrío, hacemos cosas, decimos cosas o actuamos de alguna manera, tomamos decisiones que nos llevan a transitar por esos procesos y esas pruebas. Y que obviamente es como que nos metieran en el fuego, como en una pieza de barro, que seamos una pieza de barro, nos meten en el fuego para darnos esa forma. Pero el Señor no nos puede sacar del fuego hasta que tengamos la forma. Y no nos puede sacar del fuego y que sintamos ese calor hasta que la pieza no esté compacta para que en su forma que debe ser no corra el riesgo de quebrarse. Por eso decimos, Señor, tómame como pieza de barro en tus manos para que me des la forma que sea agradable para ti, para que mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes y mis actos sean acorde con tu voluntad, la voluntad divina de Dios. Bueno, viendo esto, que nuestro Señor Jesucristo nos habla de todas esas maravillas que Él quiere para nosotros, que seamos bienaventurados en todo. Porque cada vez que nos pasa algo bueno, algo maravilloso, el Señor se siente bien, se alegra, se contenta cuando Él ve que nosotros estamos actuando como Él quiere. Cuando ve que sus hijos son obedientes. El que tiene hijos sabe de lo que estoy hablando. Cuando ve que un hijo anda en el mal camino, que es desobediente y pasan cosas, sufre, aunque los demás no lo crean. Porque el sufrimiento y el dolor se lleva por dentro. Las lágrimas muchas veces se derraman a solas y en silencio. Porque el único que nos puede ver en ese proceso, en esa tribulación, en ese dolor, en esa angustia, en ese sentimiento, y no le podemos esconder eso, es a Dios. Porque a Él es quien clamamos por su misericordia.
Lo importante no es lo que crea el mundo, ni lo que crean los demás de ti. Obviamente, tú tienes una compostura para ser de la manera que Dios quiere que tú seas y reflejes luz en las tinieblas. Pero lo que te importa realmente, lo que es importante, lo que es vital, lo que es fundamental es lo que el Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso, crea en nosotros. Porque lo que Él cree es lo que es. Él es el dueño de la verdad y de la vida. Fíjense que en Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 14 al 16, Él nos va a hablar allí de la luz del mundo. Ese es en ese capítulo 5 de Mateo habla de la luz del mundo. Porque nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hijos de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mostrar, tenemos que ser luz en las tinieblas. Donde no haga falta de que tú digas que si eres cristiano, que si eres discípulo, que si eres maestro, que si eres profeta, que si eres pastor, que si eres siervo. No hace falta. Tú, con tus actitudes y tus actos, lo vas a mostrar con tu forma de ser. Porque las personas te van a ver que tienes una actitud y una forma diferente. ¿Se recuerdan la palabra pacificadores del mundo? Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo que vas a mostrar. Y eso es lo que va a hacer luz en las tinieblas para que otras personas vean lo que Dios puede hacer. Porque cuando hay personas que te escuchan, ven tus actos y te conocieron cuando estabas en el mundo, observan una transformación, pero que viene de adentro, desde lo más profundo de tu ser, que es donde se encuentra el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y muestra al mundo que todos podemos cambiar. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un testimonio, tenemos testimonios de cómo fuimos, cómo somos. ¿Cuál ha sido la transformación de la obra de Dios en convertirte en una nueva criatura que vaya por sendas de bien y de justicia? Entendiendo que no somos perfectos y que por eso seguimos pasando por situaciones para que cada día vayamos tomando la forma que sea agradable para nuestro Padre Celestial. Entonces en Mateo 5, cuando hablaba de la parte de luz del mundo, que era lo que le estaba comentando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que está arriba de un monte no se puede esconder, se ve. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, no se enciende una luz para meterla debajo de un ¿cómo se llama? Un baúl. ¿Sí? Debajo de una repisa. Porque ahí no va a llevar la luz que necesita. La pones encima para que se vea, para que la luz resplandezca en la oscuridad y en las tinieblas. Si no se pone sobre el candelero o el candelabro para que se vea. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que si tu actitud, tu comportamiento, tus actos, tus gestos son de luz, de bien, de amor, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, de paz, entonces eres luz en las tinieblas. Y ahí estás mostrando lo que Dios está haciendo contigo, o lo que ha hecho y seguirá haciendo. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceremos. Porque entonces empiezas tú a tener una vida distinta, a tener descendencia, nueva descendencia como nueva criatura,
y empiezas a ver cambios. ¿Sí? Es maravilloso. Es como cuando siembras en el campo. Si la semilla que lanzas no es buena, la cosecha tampoco lo será. Y el fruto no será el que tú esperas. Pero cuando la semilla es buena, aras primero la tierra, la preparas, la limpias, para después colocar la buena semilla, tendrás el árbol que dará fruto, pero mucho fruto que perdure. Porque será como árbol sembrado junto a las riberas del río, que sus raíces siempre tendrán humedad, agua, para que su hoja esté verde y de fruto. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que seamos luz en las tinieblas. En Mateo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a Dios. Esto es importantísimo. Mateo 6:24. Porque aquí quiero dejar claro algo importante. Las personas piensan que si tienen dinero, no pueden ser cristianos porque el cristiano tiene que ser pobre. O sea, que no debe tener dinero. Lo había dicho hace unos minutos atrás. No se trata de eso. Si tú tienes dinero, y tú tienes propiedades y tienes lo que tengas, porque Dios te ha bendecido, y viene de buena liga eso, porque tú has recibido como una bendición de Dios, lo que el Señor quiere es que tengas misericordia en tu corazón y ayudes a otros. Eso es lo que quiere Dios. Lo que el Señor quiere es que tengas amor en tu corazón y ames a los otros, al prójimo. Lo que el Señor quiere que tú tengas en tu corazón es humildad y mansedumbre para que el orgullo, ¿verdad?, no te ponga en una actitud en donde menosprecies a las otras personas. ¿Ok? Pobre de corazón. ¿Sí? Humildad. Entonces dice aquí, para hablar del dinero y de Dios, lo que dice es lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, o sea, a dos amos, dos patrones, dos jefes. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Siempre va a tener una preferencia. No puedes servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Para ser bien específico en este punto que es importante. Es que para ti no puede estar primero el dinero. Tu prioridad no puede ser producir dinero. Tu prioridad no puede ser producir riqueza y dejar a Dios de lado en un segundo lugar. Es al revés. Tu prioridad debe ser servir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, porque tú no puedes amar más el dinero que a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, buscando el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te vendrá por añadidura, porque el Señor te dará bendiciones. Pero si tú haces lo contrario, entonces te enfocas solo en el dinero, en la riqueza, en las propiedades y no piensas en más nada, y pones a Dios de lado, créeme que posiblemente es posible que tú fallezcas y todavía hayas dejado ese dinero. Pero la pregunta es, ¿tú te vas a llevar ese dinero? ¿Tú te vas a llevar esas propiedades? No. Todo lo vas a dejar acá. Eso lo vas a dejar acá. Pero si te ocupaste de servirle a Dios, de amar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, tú te vas a llevar la salvación, la vida eterna, y vas a ser heredero del reino de Dios, en el reino de los cielos, donde recibirás corona de gloria. Y seguramente todo lo que hiciste aquí, la riqueza, el dinero, las propiedades, y se lo dejarás a tus hijos, a tu familia, a quien se lo vayas a dejar. Ya no es importante para ti. Porque cuando estás en el reino de los cielos, nada de eso te va a hacer falta. Todo lo vamos a tener.
en el reino de los cielos, en donde definitivamente todos estaremos por igual, los hijos de Dios, con su amor. Entonces es importante que se entienda eso, para que no caigamos en confusiones, porque a veces las tentaciones del dinero, las tentaciones de las posesiones, del poder, nos desvían del camino de las bienaventuranzas. Entonces a veces tienes dinero, pero tienes dolor, tienes enfermedad, tienes muerte, tienes mil cosas que te suceden, pero es porque estás dejando a Dios en un segundo lugar. No podemos perder el norte. Sí, primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Y fíjense qué interesante esto en Mateo 6, 25 y 26 para darle mayor forma a lo que estamos hablando aquí. Donde dice, por tanto, os digo, eso lo dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Porque que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que no caigamos en ansiedad, porque a veces no vivimos cada día con su propio afán, y aquí no lo dice, aquí no le dice. No es una pregunta que hace Jesús, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es más importante estar vivo que comer? ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más importante tener el cuerpo para poderlo vestir que la ropa? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. A las aves. Siempre tienen su alimento. Y la pregunta que hace Jesús, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos más nosotros como hijos de Dios que las aves del campo o que cualquier animal? ¿No somos más importantes nosotros para Dios como sus hijos que cualquier animal? Pero ¿saben cuál es nuestro problema realmente? Y es lo que el Señor me pide para el mensaje de hoy, para esa reflexión. Es precisamente que no vivimos el hoy. O sea, tenemos que aprender. Cuando Dios decía que, y dice en la palabra que Él es el gran yo soy. Yo soy. Está hablando de hoy, ahorita. Yo soy. Él no dice yo soy el gran sereo o el gran yo fui. No, yo soy el gran yo soy. Porque Él lo dice la palabra hoy y por los siglos de los siglos. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir el hoy. Cuando abres tus ojos, cuando te despiertas y sientes que estás vivo, que Dios te ha regalado un nuevo día de vida y das gracias a Dios por eso. Y vas a vivir ese día como si fuese el último día de tu vida en la tierra. Entonces ese día te vas a ocupar de ese día, de lo que tienes que hacer hoy, de lo que te corresponde hacer hoy, de lo que debes hacer hoy, de lo que vas a comer hoy, de lo que vas a vestir hoy, de lo que vas a hacer hoy, lo que necesitas hoy. No puedes estar preocupado por lo que va a pasar mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes, ni dentro de 2, ni dentro de 3 meses, porque a veces eso por lo cual te preocupaste nunca sucedió. O lo que no tenías, Dios te lo proporcionó. O lo que te hacía falta, o lo que tú pensaste que te iba a hacer falta para ese momento y no tenías cómo cubrirlo, cómo hacerlo, Dios te lo va a proporcionar. Siempre que seas bienaventurado, porque vayas en el camino de las bienaventuranzas, en ese cumplir con nuestro Padre Celestial. No podemos vivir en afán del mañana, de la semana que viene, dentro de un mes, dentro de 2 y dentro de 3. Vivamos el hoy.
Pero yo no estoy diciendo con esto que seamos irresponsables en lo que va a pasar en el futuro, sino que hagamos lo que podemos hacer hoy. Esforzarnos y ser valientes, como lo dice la palabra, ¿verdad? Pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé para entender todas las cosas, para poder ver las cosas, para tomar la mejor decisión, que nos dé discernimiento para entender mejor las cosas, pero al mismo tiempo que nos dé la visión, para que nosotros podamos ver más allá de lo que tenemos enfrente, de lo que está pasando en el momento. ¿Ok? Porque a veces tenemos una situación difícil, ¿ok? Y nos enfrascamos tanto en la situación difícil, en el problema que tenemos, que ese problema lo tenemos enfrente y nos limita la visión hacia el futuro, hacia donde debemos. Es como que estuvieses manejando, estás conduciendo y te tapan los ojos. ¿Sí? No puedes ver. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la visión, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que nos muestre, como lo dice ahí en la palabra, que nos muestre muchas veces cosas ocultas que nosotros desconocemos. Muchas veces tesoros escondidos que esperan para ir por nosotros, para que el Señor nos dé una bendición. Pero cuando nosotros vivimos en fe y vivimos en esperanza, sabemos que pase lo que pase, seguiremos adelante, ¿ok? Y que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nos va a sacar del lodo cenagoso para pararnos sobre peña, sobre roca fuerte, que mandará a sus ángeles para que nos tomen y nuestro pie no tropiece en piedra, que cerrará puertas que no nos interesa o no es bueno para nosotros ir por allí, y el único que lo sabe es Dios, y nos abrirá otras puertas que es para que tomemos el camino donde el Señor quiere que nosotros transitemos, porque por ahí está la salida, por ahí está la solución. Y ponemos todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. Porque pedimos al Señor que sea el quien rompa todo yugo. Nos despojamos del yugo de la pobreza, de la necesidad, de la ansiedad, de los nervios, de la miseria, de la escasez, de todo. Y ese yugo lo ponemos en manos de Dios. Señor, yo no puedo resolver esto. Solo no puedo. No tengo ni la fuerza, ni la sabiduría, ni el entendimiento. No sé cómo lo voy a hacer. Pero yo sé y estoy seguro que tú sí sabes cómo lo podemos hacer. Porque yo voy a hacer lo mío y yo sé que tú vas a hacer lo tuyo. Porque yo no estoy solo. Yo estoy contigo, Padre amado. Entonces es cuando nuestro Padre entiende que tú le eres fiel, que hay humildad en tu corazón, que hay amor, que hay mansedumbre, que hay respeto hacia su voluntad. Y es entonces cuando Él obra para bien. Y lo malo que te estaba pasando se transforma para bien. La mala intención del enemigo, el Señor la transforma para bien. Y es cuando le dice el Señor al enemigo: tú angustiaste a mi hijo. Tú hiciste pasar por momentos difíciles a mi hijo. Tú hiciste sufrir a mi hijo. Ahora yo voy a bendecir a mi hijo que me ha sido fiel. Y tú vas a tener que ver cómo yo sirvo mesa para mi hijo delante de sus angustiadores. Mi hijo fiel, mi hijo amado. Porque ya nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, venció sus tentaciones, venció la muerte.
es vencedor. Y si nuestro Padre Celestial es el vencedor que está con nosotros, el Todopoderoso, que todo lo puede, entonces nosotros estamos en victoria. Porque si Dios está con nosotros, si nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, si el Espíritu Santo de Dios nos acompaña, ¿quién contra nosotros? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios está contigo, habita en tu vida, el enemigo no puede entrar si tú estás en comunión con Él. Y hoy yo pido a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que nos selle a todos con su sangre, que nos marque con su sangre, como sus hijos, como su pertenencia, como sus protegidos, como sus amados. Y el Señor dice, no temas, porque yo soy tu Salvador, yo soy tu proveedor. Solo ponte en mis manos. Solo sigue el reino de Dios y su justicia. Solo sé obediente. Sigue la guía que te he dado hoy de cómo debes ser en esas bienaventuranzas, para que tú puedas ser bienaventurado y vivas en paz, en amor, en gozo para Dios y con Dios. Y lo cierra diciendo en Mateo 6, 33 al 34, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si buscas el reino de Dios y su justicia, todas esas bienaventuranzas, todo eso, lo vas a recibir. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Si vivimos en Cristo Jesús, como hijos de Dios, amados, debemos tener fe, debemos tener esperanza y entender que no estamos solos, que tenemos un Dios grande o poderoso que nos acompaña, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Jehová, Padre amado, oh nuestro Señor Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios, y su Espíritu Santo, nuestro Consolador. Entonces, allí estamos nosotros con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, si tú no has tenido la oportunidad, o a lo mejor ya la tuviste, la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu vida y tu corazón, ¿verdad? Entonces, si ya lo recibiste, deme un minutito. Si ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida, entonces el Señor te llama hoy para decirte que recuerdes que tienes un Padre Celestial. Que recuerdes que Jesús habita en tu corazón, en tu vida. Y que debes acercarte a Él por sendas de bien y de justicia para que te fortalezcas. Para que te llenes de ese amor grande y profundo de nuestro Señor. Pero no solo para que te llenes tú y seas bienaventurado tú solamente, sino para que tú le puedas hablar a otras personas, para que te puedas acercar a otros y, como lo dije anteriormente, ser luz en las tinieblas, ser luz para ellos que no conocen a nuestro Padre Celestial, y le brindes esa oportunidad a ellos que algún día, de alguna manera, nuestro Padre Celestial te brindó a ti. Bien sea porque te mandó a un ángel que es un hijo de Dios para que te hablara de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación y de la vida eterna.
o porque fuiste a una iglesia, o porque leíste la palabra, Santas Escrituras. En fin, la manera que haya sido que el Señor se haya manifestado en ti para que tú tomaras el camino de salvación y de vida eterna, tú también tengas la oportunidad de hacerle saber a otras personas que hay ese camino de salvación y de vida eterna, que hay ese camino de las bienaventuranzas, para que otros sean bienaventurados, hijos amados de nuestro Padre Celestial. Y si tú no has tomado esa decisión, si tú no has tenido esa oportunidad, hoy la tienes. Hoy llegó a ti esa oportunidad. Llegó la oportunidad de que conocieras la verdad que te hace libre, la verdad que te da salvación y vida eterna, la verdad que te da la oportunidad de ser un hijo de Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. La oportunidad de salir de la oscuridad y entrar en la luz, en el camino de salvación y de vida eterna. La oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón para que su Espíritu Santo te acompañe todo el tiempo, en cada momento. Porque en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, el Hijo, que nos limpió de nuestros pecados, con su Espíritu Santo, que es el Consolador, todo lo sabe, es omnisciente, todo lo ve. Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y está en todo sitio. Entonces, Él te hace un llamado al día de hoy. Ese amor grande que nuestro Señor Jesucristo le transmitió a sus discípulos en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas, diciéndole qué debían hacer para tomar el camino, que nos mostró el camino, para ser bienaventurados, para vivir en paz, en amor, en felicidad, en gozo. Él quiere ser tu consolador, quiere ser tu protector, quiere ser tu guía, quiere darte salvación y vida eterna, quiere convertirte en una nueva criatura, en donde tú mismo te sientas agradado con lo que Dios, con la obra de Dios en ti. Solo tienes que hacer una oración conmigo el día de hoy, que vas a repetir, y esta oración te va a permitir a ti convertirte en un hijo de Dios. Imagínate, un hijo de Dios, adoptado de Dios, para que seas coheredero del reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Todo, el cielo y la tierra, todo lo que en ella existe. Entonces repite conmigo esta oración para que puedas aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Y dice: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra, y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación, para limpiarme de mis pecados. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados, por los que sé y los que no sé. Que seas tú limpiándome con tu sangre, Señor. Que seas tú convirtiéndome en una nueva criatura, para que me tomes de la mano y me lleves por sendas de bien y de justicia. Para que algún día pueda verte yo a tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración ahorita, el día de hoy, hay fiesta en los cielos, porque ha nacido un nuevo hijo de Dios. Y yo te invito a que puedas
leer las Santas Escrituras. Yo te invito a que puedas asistir a alguna iglesia donde te puedas congregar para alabar a nuestro Señor. Yo te invito a que puedas seguirme a este humilde servidor en este ministerio de Rama Tu Fe, a Yamir Quiroz, para que puedas compartir de todos los mensajes, todas las prédicas, los pasajes bíblicos, la palabra del Señor que hemos ido haciendo durante estos 2 años, para llevar a otros la oportunidad de conocer de la verdad que nos hace libre, que está en nuestras santas escrituras. Porque estos mensajes, estos sermones, estas prédicas son basados en las santas escrituras de la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, para que tú conozcas la verdad que te hace libre. Y puedas también entonces invitar a otros a escuchar de la palabra de nuestro Señor en estas prédicas, para que se conecten, se suscriban al canal de Rama Tu Fe, de nuestro ministerio. Si tú tienes alguna petición de oración por alguna circunstancia que estés pasando, tú puedes escribirnos al correo derramatufe@gmail.com y nos colocas allí porque quieres tú que pedamos por ti, tu nombre, y vamos a pedir y vamos a orar por ti, vamos a interceder con nuestro Señor para que el Señor tenga misericordia y te ayude en todo eso que estás pensando y estás pasando. También te queremos invitar a que puedas suscribirte en el Instagram a nuestro ministerio, allí también en el Instagram, en las redes sociales, en @derramatufe. Entonces tenemos esas invitaciones, @derramatufe, Instagram y Facebook, @derramatufe en Instagram. Te puedes suscribir allí, porque ahí vas a recibir también otros mensajes, otras prédicas de otros ministros, otros invitados, información de Dios, posts que te van a ayudar, mensajes de Dios, ¿ok? Pasajes bíblicos. Y vas a poder estar actualizado en esa conexión con Dios. También puedes escribirnos por allí para pedir oración, en ese caso. Y la idea es que estés en comunión con nuestro Padre Celestial. Que todo el tiempo esté entrando, te estés nutriendo de la palabra del Señor, del mensaje del Señor. No sabemos cuándo nos encontramos en un momento X y tú dices, wow, ¿qué hago? Sí, ¿qué pienso? Y de repente tú dices, bueno, voy a conectarme aquí en el canal de YouTube para verlas dentro de estas prédicas que están acá. Voy a ver algún título de alguna prédica de estas que me ayude. Cómo vencer una tentación. Cómo encontrar bendición. Cómo encontrar una guía cuando tienes un problema en matrimonio. Cualquiera de las cosas, tienes prédicas para todo eso. Igual en el canal entonces de Derrama Tu Fe, que hay todas las publicaciones que hay y todas las publicaciones son diarias. ¿Ok? Y hay, como les dije, otras intercesiones, palabras, para que estemos en esa comunión con Dios. Te deseo muchas bendiciones, que las bienaventuranzas del Señor sean la guía de tu camino y que el Señor te convierta en un bienaventurado, que vive en amor, en fe, en esperanza, en alegría y con gozo en su corazón. Feliz día.